Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. Miguel de Cervantes, del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Ya estamos de regreso, amigos, con el doctor Arnulfo. Doctor, cuéntenos un poquito de la historia del libro. Es muy, muy extenso, ¿no? Esto seguramente comienza desde antes que la gente hablara, ya existía la narrativa en pinturas, en piedras, en muchas cosas, ¿no? Pues antes que nada quiero agradecer la invitación. En realidad son temas, por fortuna, muy ricos que nos remiten a juegos de diversas escalas. Uno podría hablar prácticamente al hablar del libro, de la historia del lenguaje, y en ese caso, en un trazo rápido de lo que nos transformó en hombres, es una historia de millones de años, posiblemente, sin que podamos determinar sus etapas. Para la escritura tendríamos un periodo de unos 3.000 años. En su caso, si quisiéramos tomar en cuenta las pinturas rupestres como parte de esto, y cada vez nos podemos sorprender, no solo en México, en Europa, con las huellas de la pintura rupestre, viendo una humanidad muy próxima a nosotros. Tendríamos que ir 15.000 años atrás. En fin, ya lo que corresponde al desarrollo del libro, efectivamente ya tendríamos que buscarlo en las grandes civilizaciones, China, Sumeria, incluido lo que se aportó desde Mesoamérica como creación original, y ahí tendríamos diversos estadios de escritura en piedra, cuneiforme, en papiro en Egipto, sabemos los códices en Mesoamérica. En fin, podríamos hablar bastante de esto. Sí, papiros, piedras, rollos, y el formato actual del libro, más o menos, ¿desde cuándo? Porque pegaban las hojas en una tira larga, se enrollaba o se doblaba. Sí, es muy curioso, en un afán de comprender lo que sería ese rollo. A veces yo me puedo remitir a ver en las invitaciones de 15 años, uno toma con las dos manos y desenrolla, y todavía se conserva algo de esta antigua forma. Y hay quien pudiera asimilar lo que es el paso siguiente en lo que estamos ahora con las nuevas tecnologías. Eso es lo que pasa ante nuestros ojos en la pantalla, una sucesión de texto que curiosamente cuando apagamos el aparato se va. Sí. En sí, efectivamente, para hablar del libro tendríamos que hablar de las ventajas que representa. Es una invención humana y cada una de ellas ofreció a quienes la crearon ventajas. En su caso podríamos ver para el rollo que quien lo sostenía con las dos manos no podía escribir, ¿no? Por ejemplo. Y al adoptar la forma actual de cuadernos del códice hacia el primero o segundo siglo de la era cristiana, se hace también para poder meter más material, para localizar más fácilmente, por ejemplo, oraciones en comunidades católicas, poder identificar muy bien lo que en el rollo costaba mucho trabajo. ¿Sí? Entonces, poco a poco podemos ir hablando hasta de una economía del libro, y sin embargo pasa un poco lo mismo. Las palabras que nos sirven para hablar del libro son parte del vocabulario del rollo, volumen, por ejemplo, claro, o página. Claro. Los incunables, ese famoso término y que poca gente conoce,
En sí mismo no es muy engañoso esa referencia como a la cuna. La palabra incunable vendría del latín y ahí hablaría un tanto de referencias muy cercanas a esta idea de cuna, pañal, infancia, origen, comienzo, y efectivamente tendrían que pasar 90 años después de Gutenberg, de la acción de la imprenta, para que se originara este término, asignándolo a todo lo producido por la imprenta desde sus comienzos, 1455 hasta 1500, lo editado, lo impreso en Europa con caracteres móviles en ese periodo de tiempo, son medio siglo. Ok. Y antes de la imprenta, me parece que la cultura china algo había también de ya impresos, ¿no? Sí, efectivamente, el término o gran parte de los términos o de la consideración que tenemos sobre el libro lo heredamos posiblemente de su historia europea. Sin embargo, al referirnos a la primera pregunta de los antecedentes, abrimos ya un espacio mucho más amplio que nos sitúa a descubrimientos de la escritura en diversas regiones del mundo, y con la imprenta pasa más o menos lo mismo. Europa es heredera del papel, por ejemplo, que llega de China. En su caso, también hay antecedentes de los caracteres móviles como tal, no tan durables como los de Gutenberg, sería eso. Ya en Japón, en Corea, ya hay sistemas hasta de librerías como de préstamo y muy atadas también a la élite, como para servir a esos fines, incluso adaptadas a imprimir la caligrafía china. Entonces hablamos a veces de otros sistemas de impresión que luego no se abandonan, por ejemplo la xilografía, que se presta mucho a la caligrafía china, pero que cualquier persona la podría aprender y grabar en playeras, por ejemplo. Ok, interesante. En su caso, podríamos estar, supongo que será lo más interesante con la historia del libro, referirnos a ella o referirnos al libro mismo desde una especie como de juego de escalas, ¿no? Cómo vamos llegando a ella. En realidad, por ejemplo, el término incunable haría referencia a esta cuestión de una periodicidad del libro visto por etapas históricas. Del incunable seguiríamos al libro del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, etcétera. Es como una división. También hay una mención hecha para este tipo de libros que son como los más estudiados, de alguna manera los que más concentran el interés, y ver en cada libro incunable también un problema, porque una parte de ellos no tiene el dato de la fecha. Calculan más o menos un total como de 27,000 incunables, y habría una base de datos de la British Library a la que contribuirían diversos países para irla conformando. Actualmente con unos 26,000 volúmenes. Yo supongo que eso también nos acerca a mezclar las tecnologías otra vez. En su caso, para estudiar el incunable, hoy nos valemos de las nuevas tecnologías, y también al reproducir o facilitar el acceso para ver imágenes o las características, los datos que menciona el libro, eso va a cambiar la investigación de alguna forma, ¿no? Qué interesante, híjole. Bueno, ¿y qué tanto se hubiera estancado nuestra cultura sin los libros? ¿Se hubiera estancado? La narrativa seguía,
La tradición oral seguía. Sí, digamos que otra vez volviendo al punto de esa valoración o de diversas etapas de la investigación de la historia del libro, durante mucho tiempo se mantuvo ligada a la invención de la imprenta. 1450, digamos, con Gutenberg. Sin embargo, hay que reconocer el cambio enorme que significó, multiplicó las ediciones, fue creando públicos, favoreció el desarrollo de las ideas, que es uno de los puntos que comenta, lo facilitó. Ahí de cualquier forma la imprenta tiene que verse también como heredera no solo del rollo, sino también del manuscrito, que llenó esa etapa de los primeros siglos de la era cristiana hasta el siglo XV, y de hecho copia al manuscrito, se hace conforme al manuscrito, porque la gente estaba acostumbrada a leer eso, a leerlo con esas características. Además, lo que era un libro era un objeto de valor para la realeza o para gente que podía pagar, iluminado a mano, etcétera. Y el manuscrito nos sigue hasta nuestros días, o sea, toda la muestra del escrito la tenemos hoy, o la tenemos hoy en la escuela, y hay incluso hasta museos en Francia que conservan los escritos de los niños, ¿no? Esta etapa. Y también tiene que ver, desde luego, con esto que mencionaba sobre la oralidad. O sea, es muy sabido que la imprenta o la oralidad es la fuente de obras literarias, la Odisea, etcétera, toda una tradición. Y ¿podría mantenerse? Me preguntabas. Hoy las nuevas tecnologías están planteando un tanto esto. Tenemos años hablando de la desaparición del libro. Es un tema abierto. Muy bien, vamos a continuar platicando después de la siguiente pausa. Amigos, estamos en Promosterio, donde la estrella eres tú.